Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de segundo, ¿no? Historia segundo. El día de hoy vamos a ver unos temas ya eh, acerca de, ya digamos, después de haber visto la independencia de México, vamos a, vamos a pasar, ¿no? A lo que ya poco a poco cómo nos vamos a liberar, ¿no? Del dominio español. A ver, ¿listo? No sé qué ha pasado. Acá está. A ver, lo voy a compartir el... bueno, estamos viendo acerca de la emancipación de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, en sí de América, pero es que digamos serían guiados de los acerca del movimiento de la ilustración, en la cual, que, digamos, bueno, ellos estaban cansados ya de varios de los abusos que cometían los españoles. ¿No? A ver, primero no habían colonizado, pero después ya, digamos, de tantos abusos cometidos con los habitantes, pues empezó la descolonización de América, en la cual, como empieza, ¿no? Hemos visto que empieza por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos fue el primer país de América e independizarse, declarando las 13 colonias reunidas en varios congresos continentales, ¿no? Porque ellos, ¿con quién estaban dominados? Estaban, pues, ¿no? Estaban bajo el dominio de Gran Bretaña en 1776, mediante la cual, digamos, después de una guerra, fue reconocida mediante el Tratado de París en 1783. ¿Y qué hablaba acerca del Tratado de París? ¿No? ¿Qué es lo que trataba el Tratado de París? Sí, porque el primero fue Estados Unidos. Pues el Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783 entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América y puso fin a la guerra de la independencia de los Estados Unidos, el cansancio de los participantes y la evidencia de que la distribución de fuerzas con el predominio inglés en el mar hacía imposible un desenlace militar, condujo al cese de las hostilidades. El tratado fue firmado por David Hartley, miembro del Parlamento británico, que representaba al rey Jorge III, y John Adams, Benjamin Franklin y John Jay. Representantes de los Estados Unidos, el tratado fue ratificado por el Congreso de la Confederación el 14 de enero de 1784 y por los británicos el 9 de abril de 1784. De forma resumida, ¿no? Digamos, en este tratado se reconocía la independencia de las 13 colonias, como los Estados Unidos de América, y otorgó a la nueva nación todo el territorio al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del río Mississippi. El paralelo 31 se fijaba como frontera sur entre Mississippi y el río Apalachicola. Gran Bretaña renunció asimismo al valle del río Ohio y dio a Estados Unidos pleno derecho sobre la explotación pesquera de Terranova. El reconocimiento de las deudas contratadas legítimas
debían, bueno, debían pagarse a los acreedores de ambas partes. Los Estados Unidos prevendrían futuras confiscaciones de las propiedades de los leales, o sea, colonos británicos que permanecieron leales a la corona británica durante la Revolución Americana. Los prisioneros de guerra de ambos bandos debían ser liberados. Gran Bretaña y los Estados Unidos tendrían libre acceso al río Mississippi. Los británicos firmaron también el mismo día acuerdos por separado con España, Francia y los Países Bajos, que ya habían sido negociados con anterioridad. España mantenía los territorios recuperados de Menorca y Florida Oriental y recibía la occidental el 12 de julio de 1784. Por otro lado, recuperaba las costas de Nicaragua, Honduras, Costa de los Mosquitos y Campeche, acuerdo implementado mediante la Convención de Londres. Se reconocía la soberanía española sobre la colonia de Providencia y la inglesa sobre Bahamas. Sin embargo, Gran Bretaña conservaba la estratégica posición de Gibraltar. Londres se mostró inflexible, ya que el control del Mediterráneo era impracticable sin la fortaleza del Peñón. Francia a, recibía a San Pedro y Miquelón, Santa Lucía y Tobago. Además, se le otorgaba el derecho de pesca en Terranova. También recuperaba algunos enclaves de las Antillas, además de las plazas del río Senegal en África. Los Países Bajos recibían Sumatra, salvo Benculu, Culu, que quedaba en poder británico, y recuperaban Trincomalee, estando obligados al entregar Negapatnam en la India al Reino Unido y a reconocer los ingleses el derecho de navegar libremente por el Océano Índico. Gran Bretaña reconocía la independencia de los Estados Unidos y le cedía los territorios situados entre los Apalaches y el Mississippi. Las regiones de Canadá siguieron siendo un dominio de Corona, a pesar de los intentos estadounidenses por exportar su revolución a esos territorios. Como hemos visto, primero empieza con la independencia de Estados Unidos a través del Acuerdo de París. Pero de acuerdo a eso, hubo consecuencias. ¿Cuál creen que haya sido las consecuencias de esto? Porque para liberarse tuvo que haber consecuencias. Sí, las consecuencias son las siguientes, ¿no? En general, los logros alcanzados pueden juzgarse como favorables para España. Y en menor medida para Francia, a pesar del elevado coste bélico y las pérdidas ocasionadas por la casi paralización del comercio con América, un pesado lastre que gravitaría sobre la posterior situación económica francesa. Por otra parte, el triunfo de los rebeldes norteamericanos sobre Inglaterra no iba a dejar de influir en un futuro próximo sobre los virreinatos españoles. Esta influencia vino por distintos caminos. Es la emulación de lo realizado por comunidades en similares circunstancias, la ambición de los antiguos colonos británicos sobre los territorios españoles, la intervención de otras potencias interesadas en la destrucción de la monarquía española en América. Pero estos aspectos se manifestaron de un modo claro durante las guerras napoleónicas, o llamadas guerras de coalición. ¿Ya? Eso es lo que llegaba al Tratado de París.
Después de la Revolución Francesa, ¿no? Muchos de los ideales en la extensión de libertad surgieron en Haití, donde un levantamiento declaró Haití una república libre y se afilió a Estados Unidos como la segunda nación independiente en el hemisferio occidental. Haití es el único país occidental en el cual un levantamiento de esclavos condujo directamente de independencia, surgiendo, pues, ¿no? La revolución haitiana. ¿Y cómo empiezan esta revolución haitiana? Sí, aunque ahorita están, digamos, demasiado pobres, en serio, los haitianos. ¿No? Sí, hubo la revolución haitiana, por historia. A ver, la revolución haitiana, comenzando en 1791 y acabando en 1804, fue el primer movimiento revolucionario de América Latina. Culminó en la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití. Saint-Domingue pasó a ser una colonia regida por un sistema de casta, la más rica posesión colonial de su tiempo. A ser el lugar donde se dio la única rebelión de esclavos exitosa de la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales. La riqueza de la caña de azúcar gracias a la esclavitud de las Antillas produjo una mayor competencia entre las potencias europeas por la posesión de las islas. En 1603, los españoles abandonan la mitad occidental de la Española, permitiendo que 20 años más tarde comenzara la colonización francesa en la Tortuga. La concentración en el lado occidental se debió a los constantes ataques de piratas en el noroeste. Los galos estaban dirigidos por Francois Levasseur, quien fue muerto por sus hombres. Deseosos de no quedar bajo el control parisino, habría que esperar hasta la expedición de Bertrand de Ogeron para que los forajidos se sometieran. Durante los años 1660, sus asentamientos se expanden por la costa occidental, mientras los ingleses en 1655 conquistan Jamaica. El poderío español en el mar Caribe se reduce a Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, dos territorios pocos poblados y desarrollados. La colonia de bucaneros o bucaneros comenzó con una economía de subsistencia basada en la producción de café y añil a manos de los engagués, sirvientes blancos que seguían a sus patrones, las islas o presos que hacían trabajos forzados. Estos engagués quedaban libres a los 3 años de servicio y convivieron cotidianamente con los primeros negros traídos por los economes, especialistas en la trata de esclavos. Sin embargo, en esas primeras etapas, la principal razón de la existencia de la colonia eran los flibusteros, que atacaban el comercio español. Su botín financió las primeras haciendas. En 1680, el ministro Jean-Baptiste Colbert elevó los aranceles del tabaco, el principal producto de la isla. La mayoría de los propietarios quebraron y vendieron sus tierras. Unos pocos las compraron y empezaron a producir azúcar, añil, algodón y café. Todo el siglo XVIII existía un próspero comercio transoceánico en todo el Caribe que ni la guerra, ni la piratería, ni los desastres naturales pudieron detener. Todo el siglo XVIII existía un próspero comercio transoceánico en todo el Caribe, que ni las guerras, ni la piratería, ni los desastres naturales pudieron detener. Después del primer tercio de las centurías se expandió un sistema de riego desarrollado en Francia, permitiendo que las plantaciones de Jamaica y San Domingue pasaran de la pequeña producción total, rara vez superior a los 50 esclavos, como en Brasil, Martinica o Bárbaros, a grandes haciendas con cientos de trabajadores. En consecuencia, tanto la riqueza de los amos como la población de esclavos aumentó.
Naturalmente, algunos esclavos huyeron a las selvas y montañas y se volvieron cimarrones, o sea, marrón. Cerca de un quinto eran mujeres. Podrían vivir solos, en pequeños grupos y hasta en grandes poblados. Algunos huían para evitar un castigo y volvían cuando se les prometía el perdón. Otros los hacía conscientemente para ser libres. Usualmente se llevaban poca ropa y comida para ir ligeros, armas blancas y si podían una mula, caballo o canoa. Desconocían cómo les iría, pero trataban de buscar a los pueblos de esclavos en zonas montañosas y selváticas aisladas. La mayoría huían al lado español, en las montañas meridionales, a Bagoruco, zona donde se habían establecido los taínos que oyeron las encomiendas españolas, específicamente Plymouth y Maniel, organizados en pequeñas bandas, atacaban pueblos y haciendas, motivando expediciones de castigo y recaptura, las que se mostraron inútiles y en 1785 las autoridades decretaron una amnistía a los cimarrones y reconocieron su independencia. Por esa época el cimarronaje descendió en número. Este fenómeno tiene sus símiles con lo sucedido en las montañas Blue de Jamaica y en la Guayana neerlandesa, los palenques de Nueva Granada, América Central, Nueva España y Cuba, los cumbres de Venezuela y los quilombos de Brasil. El primer líder de peso de estos fue Francois Macandal, nacido en ca. 1728 en África Occidental. Fue capturado, importado y vendido al plantador Lenormand de Messi a los 12 años. En 1752 se fugó y gracias a su condición de honga, sacerdote vudú, se volvió un gran cabecilla. Fue capturado y quemado en la hoguera en la Lekak el 20 de enero de 1758. No, fue capturado, ¿no? Los Hogan dirigían la ceremonia de sacrificios de animales para obtener sangre asistidos por los Hounds y sus sirvientes, aunque por ley todos los esclavos debían ser bautizados. La nula formación llevaba a un fuerte sincretismo religioso, aunque las leyes también mandaban a los amos a dar cristiana sepultura a los africanos. La mala vigilancia o complacencia de los amos permitía a los negros realizar ceremonias animistas. El vudú era una forma de resistencia con redes por toda la colonia y con cientos de sacerdotes. Otra forma de resistir a la esclavitud y perjudicar a sus amos eran el suicidio y el infanticidio, pero solo reforzaban la visión negativa que los blancos tenían de los negros, seres destinados a la autodestrucción si carecían de amos. Sí, ya. Saint-Domingue en 1789. A finales de siglo, las colonias francesas de Caribe producían un tercio de los ingresos galos. La principal era Saint-Domingue por producir 2/3 del azúcar del mundo. Miren, ¿no? Por ejemplo, ya estamos arrancando acerca de cada independencia de América, ¿no? Ya, ya. Había 789 plantaciones de algodón, 3.100 de café, 3.100 de índigo, añil, 773 de víveres y casi 800 ingenios de azúcar. Su población estaba clasificada en castas. En la cúspide estaban los blancos, o blancs, europeos y criollos. Más abajo los gens de couleur, gente de color, también llamados afranchis o libertos, blanche, muletón y fauxblanc o falsos blancos, es decir, los noirs, negros y mulaitres, mulatos, manumismos. En último lugar estaban los esclavos. Los primeros se dividían en gran blancs o blancos blancos, ¿no? Nobles terratenientes y ricos burgueses, y los petit blancs, pequeños blancos, propietarios medianos y pequeños y trabajadores. Los segundos eran artesanos, capataces o empleados domésticos de los grandes blancos. La mayoría de los burócratas ricos, burgueses y pequeños blancos vivían en las ciudades costeras, mientras que los administradores de plantaciones en campo, ¿no? Sin embargo, a diferencias sociales no eran tan importantes como las raciales. Los blancos actuaban en bloque para enfrentar a los libres de color. Los libertos gozaban de leyes que les permitía vestir de algunas prendas, habitar ciertos lugares o acceder a cargos públicos que estaban prohibidos a los esclavos. Además, competían con los pequeños blancos por las posibilidades de ascenso social.
Muchas de las milicias se constituían de libres de color entre 15 y 55 años, deseosos de trabajo estable y respeto en la sociedad. Eran los Blanc Solna o Negres Blanc. También se constituyeron en 1707 los Marechaussee, cuerpos militares de libertos, con la única misión de perseguir a los cimarrones. A finales del siglo de las luces, la mayoría de los dueños de las grandes plantaciones no vivían en la isla, aunque viajaban constantemente a inspeccionarlas. En su lugar las dirigía las procureurs, que asumían todos sus poderes y deberes a cambio de un alto salario, y estaban dispuestos a todo por mantener alta la producción. Solamente los criollos vivían en el campo de Saint-Domingue. Cada vez más franceses viajaban a la colonia para conseguir algún buen empleo, hacer fortuna y volver a Francia. Estos grandes blancos eran 2/3 de los europeos y eran dueños de los 3/4 de las plantaciones y esclavos. Los pequeños blancos eran el tercio restante. Cerca de un cuarto a las propiedades estaban concentradas en manos de libertos, algunos especialmente ricos, pero en desventaja por el sistema de castas. La población servil decuplicaba los blancos y constituía la mitad del millón de esclavos antillanos. 2/3 eran africanos importados, llamados bozales y considerados menos sumisos, y que sufrían las peores condiciones de vida. Solo 1/3 habían nacido en la isla y nunca habían experimentado la libertad. Esto se debía a que tasa de mortalidad excedía la natalidad entre los esclavos, declinando su población entre un 2 y 5% anual por la dureza del trabajo, mala alimentación, poco abrigo, nula atención médica y exceso de población masculina. La falta de mujeres hacía descender la natalidad. La esperanza de vida en promedio no pasaba los 15 años para los nacidos ahí y era menor para los recién llegados. La mayoría de los negros eran hombres entre 17 y 35 años. Solo la importación constante podía permitir a las haciendas producir. Los esclavos se organizaban en ateliers, grupos de trabajo. Primero salían las mujeres y hombres más fuertes a realizar los trabajos más duros a pleno sol. Cortar árboles, extraer rocas, plantar cafetales, cortar las cañas de azúcar y construir diques y canales, ¿no? Los turnos duraban 20 horas. De noche iban directamente a dormir en las casas negras. Estos esclavos tenían el beneficio de una mayor ración de comida y tafía. Operaban bajo la permanente supervisión de un empleado o capataz, generalmente blanco. El maitre, su crier, algunas veces era un negro, incluso esclavo, pero esto llevaba a fricciones en el comandeur, jefe del grupo de esclavos encargados de respetar los ritmos de trabajo. Muchos de ellos fueron los dirigentes de la rebelión. Se prohibía el trabajo en los días fastos. Los negros hablaban creyol. Un símbolo de riqueza en esa sociedad era la posesión de gran número de esclavos domésticos. Estos continúan a los negros atalen, encargados del interior de la grande casa, vivienda del amo. Fabricar artesanías y cuidar animales, las mujeres hacían los mismos trabajos que los hombres, salvo que el embarazo avanzado lo impidiera. Saint-Domingue se dividía en 3 provincias o departamentos, norte, oeste y sur. La primera contaba con el rico puerto de Lequepac o Lecac o Cac-Francais, el París del Caribe, donde vivía una importante población liberta entre las que estaban varios líderes revolucionarios. Su población era de 6.000 blancs, 9.000 afranchics y 170.000 esclaves. Eran una fértil planicie donde se concentraba la mayoría de las plantaciones y estaba separada del resto de la colonia por los montes Massif. También congregaba a la mayoría de los grandes blancos siempre deseosos de mayor autonomía. La segunda provincia del oeste empezó a prosperar después del traslado de la capital a Port-au-Prince en 1751, ciudad que contaba con una rica vida cultural y económica, además de fomentarse allí muchos vicios a ojos de la época, teatros, salones y burdeles. Como en Lecac, ahí reside el gobernador general y el grueso de las tropas reales, la tercera estaba rezagada económicamente, contaba con una menor población y su geografía la mantenía apartada del resto de la colonia, aunque también le permitía a los numerosos libertos que la población establece un lucrativo contrabando con Jamaica. Al no haber muchas haciendas, la tierra estaba vacante para los libertos y sus sueños de pequeñas propiedades. Su capital era Les Calles o Aux Calles. El gobierno local lo dirigía un gobernador general, ayudado por un intendente, ambos nombrados personalmente por el monarca y enfrentados frecuentemente con los terratenientes deseosos de mayor autonomía.
El primero se encargaba de mantener la defensa externa y el orden interno, y comandar a las fuerzas militares, aunque podía intervenir en asuntos civiles, tales como la distribución de la tierra, la trata de esclavos y la contratación de funcionarios, o presidir los consejos superiores principales tribunales de justicia. El segundo se encargaba de la gestión pública, la hacienda y la justicia. Los hacendados también odiaban a los mercaderes por las leyes del monopolio comercial que les permitía vender sus productos solo a ellos. Sin embargo, ese monopolio no había impedido el enriquecimiento para los terratenientes, comerciantes y las arcas estatales. La administración colonial era detestada por la mayoría de los blancos y libertos. Esto propiciaría alianzas entre sí contra ella, usándose mutuamente para conseguir sus objetivos de casta. Según las leyes de la época, los esclavos no podían casarse sin permiso del amo, portar arma, tener propiedades, participar de un juicio. Si herían o mataban a su amo, su castigo era una muerte lenta y dolorosa, como la mutilación de miembros y la hoguera. Pero si el propietario acababa con ellas, debía pagar una multa. Para ofensas menores se utilizaba el látigo, cadenas, máscaras de hierro o collares de ahorque. Las pocas limitaciones del poder de los amos se debían a que se buscaba mejorar la producción y asegurar la reproducción de los esclavos que están jurídicamente cosificados, lo que se veía como una de las injustas interferencias por los blancos y la solían ignorar. ¿Hubo impacto de la Revolución Francesa? Sí. Los Estados Generales, cuerpo consultivo de la monarquía, formado por los estamentos del reino, se constituyeron en Asamblea Nacional, que inició un radical cambio político, jurídico y social. El 26 de agosto de 1789 se publica la Declaración de los Derechos del Hombre, que proclamaba a todos los hombres libres e iguales, entrando en conflicto la situación de Saint-Domingue, obligando a decidir si este principio se extendía a toda la población de la colonia. Los grandes blancos vieron la oportunidad de despojar a los funcionarios reales del control de la isla, abolir las regulaciones, tomaron partido por los contrarrevolucionarios y británicos, temerosos que si había independencia quedarían completamente en manos de sus amos, y su vida sería aún más dura. Sin embargo, durante los primeros 2 años el conflicto se centró entre facciones de blanco independentista, blancos leales a la metrópolis y libertad. Los negros quedaron al margen. Los libres de color reclamaban en París la igualdad de derechos desde antes de la revolución, lideradas por Julián Raymond y Jacques Pincenot. Se dirigieron ante la Asamblea Nacional y después de la Convención Nacional, consiguiendo la igualación legal para todos los hombres libres. Oye volvió a la colonia en octubre de 1790 y consideró que este contemplaba el derecho a votar para el gobernador general. El vizconde de Blanchelandes se negó a permitir a los libertos votar. El día 23, Ogue se alzó con ayuda de Jean-Baptiste Chabannes y formó una milicia de mulatos cerca del Lecac. Las autoridades coloniales reaccionaron y los alzados huyeron al territorio español, pero los ibéricos se negaron a darles refugio y los entregaron el 20 de noviembre. Ogue fue ejecutado brutalmente el 6 de febrero y Chabannes el 23. Una pequeña revuelta estalló el 24 de enero de 1791 en Port Saluc, cerca de los Lescayes. Los 200 son rápidamente vencidos, pero al mismo tiempo una guerrilla de mulatos al mando de André Rigaud. El 3 de marzo, no, el 3 de marzo se produce un pequeño motín en los soldados negros a Port-au-Prince. Animados por los 1000 radicales franceses traídos como refuerzos pedidos por el gobernador general, el movimiento es sofocado sin problemas 9 días después y los amotinados deportados. El 15 de mayo la Asamblea Nacional decidió dar la igualdad política a los libertos. Cuando las noticias llegaron a la isla, el 8 de julio los blancos empezaron a tomar su reacción. Ya estamos en la primera fase, ¿no?, de la revolución que ocurre de 1789 a 1791. Tras varias semanas de organizarse en secreto durante la noche del 14 y el 15 de agosto, en Bosque Caimán se da una ceremonia vudú, liderada por el esclavo jamaico Yongan Dotibonca, frente a 200 participantes, todos siervos de la plantación de Lenormand de Messi, y asistido por la Mambo, alta sacerdotisa vudú, Cecilia Farman. Él hace el siguiente, ¿no? Él hace un juramento, ¿no? Aunque los esclavos del distrito Limbe se adelantaron, se sublevaron y pronto todo el estado de Chabú estaba en llamas. La mayoría se apegó al plan y durante la noche del 21 y 22 de agosto los jefes Jeannot Bullet, Jean-Francois Papillon y Georges Bixiou
Empezaron a destruir las plantaciones Clemen, Noé, Molines y Flaville, arrasaron al estado de Tremes. El 23 Bocuman marcha con 200.000 rebeldes, desde Acul al distrito de Limbé, masacrando a los blancos y negros leales, quemando sus propiedades. En la mañana del 24 por Margo es saqueado, pero el día siguiente las milicias francesas dispersan a los esclavos en Plaisance. Los vencidos se retiran y atrincheran en Champagne-Ramine. El 30 y 31 Bockman ataca con 15.000 seguidores Lecac, donde se refugian los blancos, donde el gobernador general se había atrincherado con las milicias y repele el asalto. Para mediados de septiembre todo el norte estaba en llamas. Los blancos sobrevivientes debían atrincherarse en algunas guarniciones aisladas. 200 plantaciones de azúcar y 1.200 de café estaban destruidas y 40.000 de los 170.000 negros de la provincia estaban sublevados. El día 2 de ese mes estallan los primeros enfrentamientos en las montañas Charbonnier, donde la partida de mulatos de Rigaud, Loquis Jacques Paubols, Pierre Pichinan y Jean-Pierre Lambert se estaban concentrando. Una columna de colonos enviados desde Port-au-Prince los atacó, pero fue vencida en Croix de Spokeus. El 29 llega a la capital de Centurión con armas para ayudar a las tropas coloniales. Pronto, Biubius, Pichiná, 1.500 guerrilleros se unieron a la guarnición de Port-au-Prince después de negociar con las autoridades. Por entonces, los blancos desarmaron a todos los libertos de la Germía y son obligados a abordar barcos que estaban en cuarentena por viruela, provocando la muerte de muchos de ellos. Algo difícil de creer, ya que el periodo de incubación, manifestación de la enfermedad y matar significa semana. En la capital, los prisioneros cimarrones son expulsados de la costa de Mosquitos. Poco después, Bowman muere en combate. El 21 de noviembre estallan disturbios en la capital, siendo masacrados muchos libertos por los blancos revolucionarios. Otros huyen y forman nuevas guerrillas. Frente a esta situación, los británicos empezaron a apoyar a los monárquicos franceses, incluyendo varios libertos, contra los republicanos que buscan unir fuerzas con los esclavos rebeldes, y los españoles esperaban que se debiliten mutuamente para después conquistar la provincia. El 29 llegan los comisionados civiles, Frédéric Igne de Mirbeck, Philippe Roux-Rumieux, Desmond de Saint-Lingard, e intentan negociar con los negros. La disciplina de las tropas coloniales se desvanece. En capital, 11 de diciembre, varias unidades de marineros se amotinan y casi arrestan a su almirante. El conde Grumor, de 38 años, el almirante encontró la muerte solo 3 años después. El 15 de enero de 1792, Papillón en sí, ¿no? Pero yo le digo Papillón, tomó Humaninte. En la noche de 22 a 23, Bossu saqueaba Le Cac para robar las municiones. La cimarrona Romain Rivière con 1.300 seguidores, ocupaba los territorios entre Jacmel y Gagnon entre noviembre de 1791 y marzo de 1792. Era descendiente de los Congos y basaba su poder en una mística religiosa que mezclaba tradiciones católicas, marianas, africanas y telepatía. Murió en 1795. El 4 de marzo de Asamblea Nacional ordena reconocer la igualdad política a los libertos, pero el general en jefe de las fuerzas francesas, el rico marqués de Cardios, famoso por su crueldad, condiciona la igualdad para los mulatos, la exigencia de apoyarlos en guerra, con un ejército de libertos monárquicos, lanza una ofensiva sobre la planicie de Cul-de-Sac, pero es vencido el 22 de marzo de Croix de Bioquix por 10.000 a 15.000 negros al mando del joven Hongan Jacinte, de apenas 22 años. Esto provocaba revueltas en Mirebalais, Arcagaye, Petite-Rivière, Beretes y Saint-Marc. Durante una visita a Le Plonstons, región montañosa al suroeste de la colonia, el vizconde intenta negociar con los jefes rebeldes locales, Armand y Marichal, o Martial, que mandan una banda de 2.000 mulatos. Sin embargo, el 29 de julio, los insurgentes atacaban la hacienda Berriol y la destruyen. Poco después incursionan en Torbeck y suman cientos de voluntarios. En respuesta, el vizconde organiza 3 columnas que avanzan sobre Le Platons, pero le rebelde emboscan por separado. El gobernador general debe retirarse 4 días después a Lecalles tras sufrir 200 bajas y perder 2 cañones. El 10 toma un barco a Lecac. El 29 de abril de la Asamblea Nacional nombró comisionados civiles para la colonia Leger Facilite, Posontonas, Etienne El Polverel, Jean-Antoine Aliuga. Estos llegaron a Lecac el 18 de septiembre con 6.000 soldados. De inmediato buscaron calmar la situación e imponer la autoridad revolucionaria. Primero, deportaron al anterior gobernador central, que será guillotinado en París poco después por monárquico. Después negociaron el apoyo de los libertos y desterraron a todos los blancos que se negaban a reconocer la igualdad.
política en todos los hombres libres, muchos sospechosos de realista. Sin embargo, se negaron a ceder a las demandas de los esclavos y la guerra continuó en el norte. El 21 de septiembre se proclama la Primera República Francesa. El 9 de enero de 1793, el coronel republicano Oliver Harty, comandante de jefe de la provincia sur, con un ejército de 2.000 soldados del batallón Aube y milicianos libertos entrenados por Jean Quina, ataca los Le Plantons con la intención de aniquilar a los rebeldes ahí ocultos. Unos 3.000 guerrilleros de Armand y Marenchén logran retirarse a Macaya, mientras centenares de mujeres, niños y heridos ¿no? Y ancianos que vivían en su campamento quedan atrás y son masacrados el día 13. Poco después, Hardy, nacido irlandés, fue enviado de vuelta a Francia y sometido a juicio, aunque fue reintegrado en 1795. Al ejército revolucionario alcanzará el grado de teniente general en 1815 y morirá en en Estrasburgo en 1822. Sí. El 21 de enero. No, el 21 de enero, el rey Luis XV de Francia es guillotinado y se inicia una guerra oficialmente entre británicos y españoles. Durante ese verano, milicias hispanas se sumarán a las fuerzas de Papillon y Bessieux en las campañas norte de la isla. Al mismo tiempo, Jean anima a los cimarrones a Baruco a sumarse a la rebelión y atacar a Fontparnasse. Allí empeñó a rebelarse en Cul-de-Sac, mientras los republicanos están ocupados a acabar con los blancos realistas. El 4 de abril, Sotonax y Polverel zarpan desde Lecac con media docena de barcos sobre Port-au-Prince contra Marqués de Borel, quien estaba organizado a los criollos monárquicos contra las reformas radicales de los republicanos y expulsado a los 2.000 soldados mulatos de la ciudad. El puerto fue bloqueado y el 12 de abril sus defensas fueron bombardeadas. Borel, sabiendo que la mayoría de sus 1.000 plazas eran negros poco fiables, huyó jamás la rendición de. A ver, ¿no? Borel, sabiendo que la mayoría de sus 3.000 plazas eran negros poco fiables, huyó a Jamaica. Al día siguiente se negoció la rendición de la capital.
Ya, la situación en Sotono y Polvorel sería crítica el 20 de junio cuando los prisioneros políticos del ECA se sublevan y consiguen unos 200.000 marineros que se les unen a capturar al Arsenal. Ambos comisionados debieron huir a la plantación Breda a las afueras de la ciudad el día siguiente, mientras que en las calles de la urbe se daban feroces combates donde miles de esclavos se vieron involucrados. Desesperados por controlar la situación, ¿no? Los comisionados, ¿qué hicieron? A ver, ¿no? ¿Qué creen que hayan hecho los comisionados? Ya, a ver. Ah, sí, bueno, se va a acabar el tiempo. Por favor, vuelvan a ingresar con el mismo link que se les envió. Ya, vuelvan a ingresar con el mismo ID, ¿no? Solo el mismo link nada más. Sí, es igual nada más. Ya para la segunda parte de historia.